Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al programa Liderando la Transformación 2.0 de Hub Radio, el cual sale a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa los jueves a las 17 horas, hora Chile. Acá conversamos sobre temas que transforman empresas y sociedades, como son emprendimientos transformadores, tecnologías disruptivas, liderazgo femenino y equidad de género, transformación digital y cultura y liderazgo organizacional. Y hoy, en nuestro programa número 13 del 2022, vamos a conversar sobre la Ley de Protección de Datos Personales, las modificaciones, con Rodrigo Rebeco. Rodrigo es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnología de la Información de la Universidad Carlos III de Madrid, España, y abogado. Rodrigo tiene una sólida experiencia como profesional del derecho y las tecnologías. Se ha desempeñado principalmente en derecho regulatorio, en derecho comercial, administrativo y legal tech. Destaca su paso por INAPI, el Instituto Nacional de Estadísticas, por Gobierno Digital de Chile y por la Agencia Española de Protección de Datos, entre otras instituciones públicas. Además, integró durante el 2017 y el 2018 el Comité Interministerial de Ciberseguridad y hoy se desempeña como Data Protection Officer. Rodrigo ha ejercido la abogacía asesorando a empresas e instituciones públicas en temas jurídicos y corporativos, en temas relacionados a la propiedad intelectual, la protección de datos personales, la ciberseguridad, transformación digital y la gestión del cambio institucional. Rodrigo, gracias por aceptar la invitación al programa Liderando la Transformación. ¿Cómo estás? Hola Tania, encantado de poder estar presente acá por vía digital. Espero que la internet nos acompañe, si no, por favor te pido que me des alguna señal, puedo apagar mi cámara si eso ayuda. Estoy muy contento de tu invitación y encantado de poder compartir los conocimientos que tengo profesionales al respecto con tu audiencia. Perfecto. Y además que yo personalmente tengo varias dudas, así que espero acá que las podamos resolver. Primero, como para setearnos dónde estamos y para partir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de datos personales? Bueno, es una definición súper amplia y dato personal es cualquier tipo de dato que permita identificar a una persona con nombre y apellido, una persona natural, podemos decir, no persona jurídica. Entonces, en esa amplia gama podemos tener datos de salud, podemos tener datos personales propiamente tales como el nombre, el apellido, también la dirección. Una dirección de correo también nos puede permitir identificar eventualmente una persona, por lo tanto también puede ser considerada en ciertos contextos datos personales. El root, que es como una suerte de dato personal llave, que con ese puedes conectar una serie de otros datos, también es un dato personal. Nuestro rostro también es un dato personal, nuestra iris, nuestra huella digital. Entonces, cualquier representación de la realidad, alfanumérica o digital, puede ser de cualquier forma, que permita relacionarlo con una persona determinada. Eso se contrapone a los datos estadísticos, donde tú dices el 58% de los hombres X cosa, donde no estás hablando de nadie en particular, sino que es un dato agregado o estadístico, no personal. Perfecto, ya, para entenderlo mejor. Perfecto, y ahora adentrándonos en el tema, entiendo, por lo que estuve leyendo, que entiendo que el año 1999 marcamos un hito en Latinoamérica, al ser Chile el primer país en la región en contar con una ley que protegiera la vida privada de las personas. ¿Nos puedes contar más detalles de cómo ha sido la evolución desde que apareció esta ley y en qué consiste antes de que hablemos de las modificaciones actuales? Sí. Mira, creo que hablar de evolución es un poco generoso. Creo que el punto máximo fue cuando se promulgó
y como tú bien dices, fuimos pioneros en la región y podemos decir que desde 1999 Chile cuenta con una ley de protección de datos personales. Esta ley lamentablemente nace con una suerte de pecado original, el cual es que no se creó una agencia de protección de datos ni multas por su incumplimiento. Por lo tanto, después de eso, hemos solo visto una involución y una invisibilización de la importancia de la protección de datos en Chile, al punto que el año 2015, 2017, vivíamos en un país donde te preguntaban tu RUT, que es un identificador único, si es que hay personas que estén escuchando que no son de Chile, es como el Seguro Social de Estados Unidos, y que para acceder a cualquier bien o servicio, o bien simplemente para unos puntos, te pedían esa llave con lo que todos los datos que están sueltos, como tu navegación, tu tarjeta de crédito, tus preferencias de X cosas, se unen y pueden perfilar a las personas, y eso finalmente puede significar ciertas discriminaciones. Es decir, el día de mañana puedes no encontrar trabajo, el día de mañana puedes no acceder a un crédito determinado o a una institución porque hay datos tuyos que tú no sabes que están en poder de algunas empresas que venden esos datos. Entonces, ha habido una evolución disparada de las tecnologías digitales, es decir, 1999, setiémonos, es previo a Facebook. Exacto. Es una era casi pre-internet, casi pre-internet. Entonces, es difícil que esa ley dé el ancho al día de hoy, 2022, para situaciones que ni siquiera previó, como la existencia de las redes sociales, de la economía digital, la identidad digital, el tráfico transfronterizo de datos personales y el uso de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo este tiempo yo entendía que se habían hecho intentos de modificar, o sea, al final no han habido modificaciones. Según una cuenta relativamente personal, son alrededor de 48 los proyectos de ley que han buscado modificar esta ley, que se llama 19.628, para quienes les gustan los números, y que es conocida como de protección de datos, pero ni siquiera se llama así, se llama de protección de la vida privada. Los datos personales como concepto, como lo que hoy conocemos ya a través de GDPR o el Reglamento Europeo de Datos Personales, es otro concepto diferente a la privacidad. La privacidad es como lo que pasa en tu casa, en tu entorno más íntimo, y la proyección de eso, básicamente lo que decía es no compartir lo privado, y los datos personales son algo que tú estás todo el rato compartiendo y entregando, y que quienes acceden a ellos tienen responsabilidades de su tratamiento, de eso se trata. Y que si no las cumplen, una agencia estatal les va a cursar una multa. En el caso de Europa han sido multas muy multimillonarias, y de hecho Facebook tuvo que poner su residencia en Irlanda para cumplir la ley europea. Ellos estaban en Estados Unidos simplemente, y se sujetaban a la jurisdicción estadounidense, y le cursaron multas, le ha cursado multas Francia, Alemania, Países Bajos, todos le han cursado multas, y aún así el negocio es de tal envergadura que eso no hace tambalear al negocio, pero en otras industrias más competitivas, claro que sí, una multa de esas te puede hacer desaparecer como empresario. ¿Qué es lo que pasa a veces que pasó mucho en Europa con el tratamiento de datos personales de salud? Por ejemplo, los conocidos casos de que destruían en ese tiempo los papeles, no era digital, los papeles sin picarlo, y los botaban a la basura. Entonces estaban las fichas clínicas completas tiradas en la calle, las recogían y la agencia empezó a cursar multas. Con eso se empezó a tomar conciencia. Aquí en Chile, como no hay multas, no hay conciencia y no hay cumplimiento de la ley, salvo, yo te diría, a partir de 2018, con lo que pasa con los bancos y a partir de la ciberseguridad.
La ciberseguridad, de algún modo, empuja la confidencialidad. Y una de las características de los datos personales es que deben ser confidenciales. Entonces va en la misma línea y por ahí Chile empezó a tomar de nuevo a nivel técnico, porque digamos, hay un nivel legal y hay un nivel técnico. Si a mí me quieren hackear, mi política de privacidad no sirve para nada. Necesito un firewall o una herramienta técnica. Entonces son diferentes capas de protección. En lo legal, eso significa que los sitios chilenos en general ni siquiera tienen políticas de privacidad. Eso ha ido apareciendo a partir de 2018. Y como la globalización de servicios digitales y los mercados internacionales, o sea, estas empresas Uber, Mercado Libre, son estándares, o sea, el estándar de protección de datos en Europa es el mismo que el colombiano es igual que el chileno, o sea, hay una convergencia mundial en protección de datos. Y ahí va, porque justo te iba a preguntar, ¿cuáles son entonces los cambios que están ocurriendo a esta ley? ¿Va de la mano con lo que estás contando ahora? Sí, o sea, va más que nada, con lo que estaba contando recién, va más que nada con su cumplimiento, porque ya se establecen en esta ley de 1999 los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y con esta nueva ley se está agregando uno en principio, que es portabilidad. Entonces, nuestra brecha debiese ser solo portabilidad, pero en realidad son todos los derechos. Porque sin acceso no hay rectificación. O sea, si yo no sé que X empresa tiene mi dato, ¿cómo voy a saber si está bien escrito mi nombre? Claro. No puedo rectificar algo que no sé que está en poder de un tercero. No puedo cancelarlo si no sé que existe. No puedo oponerme a su tratamiento si no sé que existe. Entonces, la ley está, su principal cambio es que crea la Agencia Nacional de Protección de Datos y que van a venir multas. Y en lo sustantivo que agrega el derecho a portabilidad. Como que antes no hubiera habido nada, porque en realidad si no hay multas da lo mismo si tú incumples. Exacto. Conceptualmente ya existían, pero si no se cumplen es lo mismo que no existan. Entonces, ahora con este modelo que trae la agencia, que ya existe en todos los países donde existe protección de datos, eso empuja la ciberseguridad también. Las pymes que hoy no están obligadas a cumplir protección de datos, el día de mañana sí van a estar obligadas, entonces van a tener que contratar un ingeniero o comprar un servicio que ya incorpore la privacidad por diseño, por defecto y el cumplimiento del estándar. Esto aplica, porque ahí me quedó la duda, ¿esto aplica a solamente organizaciones, empresas o también aplica a personas como individuos? También aplica, o sea, aplica para todo aquel que tenga datos personales de otro, sea persona natural o sea persona jurídica. Puede ser un abogado, puede ser un dentista. Claro. O sea, puede ser un hotel, puede ser también una costurera, puede ser cualquier oficio o profesión. Lo importante es que hay que entender es la naturaleza. El dato personal es un derecho humano. Por eso las empresas no tienen datos personales, porque es un derecho humano. Perfecto, claro, ahí va quedando más claro. ¿Puedes ahondar un poco en eso que contaste de los derechos ARCO? Porque entiendo que ahí hay, como tú decías, hay una gran modificación, porque ahora entiendo que son los ARCOP. Claro, bueno, se va a exigir el cumplimiento de cosas que ya estaban prescritas por la ley que se va a derogar, pero ajustadas a una realidad digital, ¿ya? Es decir, también va a aplicar para este tráfico de datos, se dice tráfico transfronterizo de datos personales, que hoy es pan de cada día. O sea, antes, cuando esto partió, se pensaba en mandar valijas con datos, y hoy es todo nube y transferencia de datos internacionales
Así es que hay mucho que aprender de esto y adoptar estándares que ya son aplicados en todo el mundo. Así que yo creo que la agencia va a tener mucho que decir en concientizar y que la gente aprenda cómo funciona el sistema. También va a haber un tiempo de gracia, ¿ya? De 6 meses a partir de que se apruebe la ley para aquellos que tienen como giro principal tratar datos personales. ¿Y ahí cuál es el rol de la agencia? Verificar que se cumpla, verificar el cumplimiento. Por ejemplo, para tratar un dato personal, tú necesitas tener el consentimiento del titular del dato. La agencia va a preguntarle, a ver, muéstreme el registro de consentimientos de todos los datos personales que usted está tratando. Y para eso tendrá que tener sus sistemas de auditoría. Hay sistemas de gestión de información privada como ISO 27701. Hay otro framework de NIST, anglosajón, claro. Y otros más. Entonces no importa mucho cuál uno se adscriba, sino que lo importante es que cumpla y que pueda aprobarlo, ¿ya? Hoy no es necesario cumplir y nadie te puede preguntar por qué tienes un dato personal. Si cuentas con el consentimiento, ¿cuánto tiempo lo vas a tener antes de destruirlo? ¿Cómo lo destruyes? Una serie de obligaciones que abarcan todo el ciclo del dato, desde que se recolecta hasta que se borra, porque tampoco los datos personales deben almacenarse para siempre, salvo que sea, no sé, una relación contractual como un crédito hipotecario que va a durar 30 años, entonces esa persona tiene la legitimación para tratar el dato personal por 30 años y tú cuando consientes en ello lo autorizas para eso. Ahora, si es para, por ejemplo, una promoción, eso no significa, o sea, debiese ser para esa promoción. Y eso va acompañado con que todos los sitios web, por ejemplo, tengan abajo términos de privacidad y que uno pueda conocer quién trata el dato y dónde puede ejercer sus derechos de acceso. Hola, quiero saber qué datos tiene de mí usted. Acceso. Rectificación en caso de que ese dato sea inexacto. Por ejemplo, el estado civil, que a veces cambia. Los datos biométricos cambian menos. Claro. El cambia menos que otras situaciones de la vida, que también son datos personales. La cancelación, en caso de que uno le diga, ¿sabe qué? Bórreme. No quiero recibir más esto. Y oponerse en el caso de que no esté de acuerdo con alguna de las premisas que dijimos antes, como yo no acepté esto, usted no puede tratar mi dato personal. Si eso no está, no se puede pensar en un cumplimiento, porque ¿cómo voy a saber yo que tú tienes mi dato personal si tú no lo dices? Yo fui a tu tienda, tú tenías una cámara y guardaste el dato. Claro, con el tema del reconocimiento facial incluso ahora. Claro, hay tecnologías que permiten hoy tratar datos de una manera que hace 20 años no era posible. Por volúmenes o por inteligencia de los datos. Hoy día tú los puedes conectar rápidamente. Y claro, y sin que uno dé el consentimiento. O sea, pueden, dónde estuviste, qué estuviste haciendo. Y de otras fuentes también. Por ejemplo, lo que pasa en instituciones públicas, en el registro civil, lo que pasa en el conservador de bienes raíces, lo que pasa en la municipalidad, y eso lo juntan con las redes sociales. Entonces tú a través de eso puedes formar un perfil de una persona bien completo, y si esa persona tampoco tiene conciencia de ello, puede ser que esté propiciando que, por ejemplo, alguien le haga un fraude o la discriminen por alguna cosa política. Recordemos que los datos personales en la era digital son un derecho humano, pero esto tiene una raíz más antigua que tiene que ver con la democracia, ¿ya? Los datos personales nacen a partir un poco también del secreto estadístico. Los nazis
cuando llegan a Francia y cuando llegan a Holanda, van directamente al Instituto Nacional de Estadística y piden los datos personales de los judíos, los encierran en lo que fueron los guetos y los exterminan. Entonces, ¿quiénes eran en el fondo? Exacto. Entonces, a partir de eso, es una forma de proteger la democracia, que todos los institutos nacionales de estadísticas del mundo tienen algo que se llama el secreto estadístico. En nuestro caso, es la ley 17.374 y es su artículo 29. Y ahí dice que el INE no puede entregar la identidad de quien le aportó los datos. ¿Ya? Vamos a hacer un alto para saludar, contarles que estamos saliendo por Hub Radio y que nos ven y nos escuchan desde Chile, por supuesto, Perú, Argentina, Colombia, Panamá, Centroamérica, Guatemala, Estados Unidos y Europa. Y hoy estamos conversando con Rodrigo Rebeco. Él es delegado de protección de datos, asesor en ciberseguridad, abogado y director de la Fundación Sochisi, que es la Sociedad Chilena de Seguridad de la Información. Rodrigo, igual me queda la duda, ¿cómo o cuál sería el mecanismo para entenderlo mejor, para que las organizaciones puedan demostrar que están usando de manera adecuada los datos de las personas? Porque una empresa podría decir, sí, lo borré, o no, ya no lo tengo, o la persona sí me dio permiso, no sé, como que esas cosas como que cuesta un poco entender. Sí, mira, yo creo que un primer paso, por ejemplo, para quienes tienen sitios web, es tener una política de privacidad en su... pensemos que hay organizaciones de menos de 30 personas que no van a tener ciertos requerimientos que aquellas que superan las 25, 30 personas, 50, 100, deben cumplir. Por ejemplo, ya una empresa grande tiene que tener un delegado de protección de datos, ¿ya? Por cierto que, como te decía, un sitio web debe tener política de privacidad. En ella debe expresarse, por ejemplo, cuál es la base de legitimación, es decir, cuál es el fundamento para la empresa tener el dato. Puede ser una relación contractual, puede ser la ley. Esas son las dos premisas, ¿ya? Los organismos públicos tienen por ley, o sea, la fiscalía tiene derecho a tratar tus datos personales si hay una investigación en tu contra sin necesidad de tu consentimiento, ¿ya? Pero una empresa necesita el consentimiento o relación contractual, que es lo mismo, ¿ya? Una aseguradora, una empresa de retail, una empresa de telecomunicaciones debe tener entonces su política donde diga cuál es la base de legitimación, relación contractual, tipo de datos que almacena, cuánto tiempo piensa retenerlo, ¿ya? Y una serie de otros requisitos que van a estar en la ley, ¿ya? El punto es que eso es hacia afuera. Estamos pensando en el titular de los datos. El titular de los datos entra a la página web de la empresa, va a la política de privacidad y puede pedir sus datos y saber perfectamente qué datos hay míos en esa empresa, lo cual tiene que contestarle en un plazo corto, muy corto, ¿ya? Por lo tanto, las empresas tienen que generar mecanismos para tener inventarios de datos y poder llamar al delegado de protección de datos en el caso que lo tengan y él genere un proceso que determine rápidamente a través de los responsables de cada una de las bases de datos quién, o bien tendrán un sistema integrado donde se meta el nombre y aparezca qué datos hay. Ahí hay diferentes soluciones. Entre otras cosas, o sea, la persona titular del dato sabe qué datos hay de él, puede pedir su rectificación, puede pedir su cancelación, puede oponerse si es que está en desacuerdo con lo que dice la empresa, ¿ya? Y puede pedir su portabilidad también, si lo agregara, ¿ya? Eso en la cara externa. Ahora, a la interna de las organizaciones van a tener que prepararse en conocimientos, en gestionar el cambio cultural que esto implica, ¿ya? Y luego de establecer procesos para responder a los requerimientos de la ley.
requerimientos de saber cómo consintió, cuándo consintió en que se tratara el dato, en formas de probar que se eliminó el dato. También el CERNAC también tiene ciertas facultades el día de hoy para pedir cierta información sobre ciberseguridad y cómo se almacenan y resguardan esos datos, porque no solo debo cumplir estos derechos ARCO, sino que también debo mantenerlos de una forma segura. Si yo los tengo ahí y cualquiera puede entrar y sacar y copiarlo, estoy siendo negligente como responsable del tratamiento de los datos. Entonces hay muchas cosas, unas humanas, otras tecnológicas, que se deben preparar para que la adopción de esta ley sea lo menos traumática, económica y humanamente. Y hablando de la adopción, ¿en qué fase de implementación están estas modificaciones o esta modernización de la ley? ¿En qué estamos? ¿A cuándo sería efectiva o ya estamos en eso? Bueno, como te decía, esto es un derecho humano y los derechos ARCO ya están en la ley actual y vigente. O sea, para cumplir no falta nada. ¿Ya? Lo que falta son cuando llegan las sanciones. ¿Ya? Y eso probablemente será este año. Y luego van a haber 6 meses para aquellas empresas que son grandes, retailers, imagínate Falabella, por ejemplo. Van a tener 6 meses, pero aquellos que, no sé, por el zapatero, ya no existen zapateros. Bueno, el servicio técnico, el pequeño servicio técnico de computadores, no, es una mala broma. El servicio técnico pequeñito, que son 4 personas, y tiene esto escrito en un papel, vino con tal teléfono, qué sé yo, ese va a tener 18 meses para cumplir. Y la agencia va a poder cursar multa desde una UTM, o sea, muy poquito, como casi simbólico, a 30.000 UTM en el máximo de los casos que se está discutiendo ahora, lo que es una cantidad importante de dinero. O sea, eso puede hacer desaparecer a una empresa solo por la sanción. Y entonces, justamente como para cerrar, la última pregunta, ¿qué debieran entonces tener, qué es lo más importante que debieran tener en cuenta las empresas y las personas sobre lo que se viene en el fondo? Sí, yo creo que lo más importante es tener claro que esto es un derecho, ¿ya? Tanto para las personas que somos todos titulares de datos personales, y las empresas entender también que es un derecho que las personas tienen, como te digo, derecho a saber que deben tener canales para ejercer sus derechos, ¿ya? Es decir, lo que deben hacer es tomar conciencia, conocer cómo funciona el sistema. Quizás pueden visitar la página de la Agencia Española de Protección de Datos, que es una institución madura, que tiene muchas guías para cumplir protección de datos, hay guías, mucho material. Todavía, lamentablemente, en Chile no tenemos una agencia, por lo tanto no hay un homólogo que pueda yo citar, pero creo esto es aepd.es. AEPD, que es Agencia Española de Protección de Datos.es. Ahí ustedes van a ver que ellos tienen canales, es como el Consejo de la Transparencia, para la Transparencia, pero de protección de datos. O sea, concientización, visita en terreno, fiscalización, multas. Entonces ellos mismos dicen cómo hay que cumplir. La técnica sí te remiten a un centro que se llama Centro Criptológico, que te dice cómo configurar, por ejemplo, Azure para que cumpla protección de datos. Buenísimo. Hay una protección de datos que son palabras, que son los derechos, pero de un momento para adelante se vuelve tecnológico. Entonces hay muchas soluciones en nube hoy que ya tienen
incorporado el cumplimiento de GDPR, por ejemplo, del estándar GDPR, sin que tú tengas que entender esto así de una forma abrumadora, ni contratar necesariamente a un informático que te configure, o un arquitecto de nube, que son profesionales que son casi inaccesibles para las pequeñas industrias. Hay soluciones tecnológicas. Entonces, es prepararse, tomar conciencia de que esto es un derecho y propender a que todos los servicios van a ser juzgados por sus consumidores y se va a ver como un elemento de la calidad del servicio el hecho de que respeten este derecho de protección de datos personales. Y ahí se me quedó algo en el tintero. La agencia, ¿cuándo empieza a tomar su rol? La agencia tiene que ser creada por esta ley, esa es su mayor novedad. Pero naturalmente ese tiempo de 18 meses, o sea, en ese tiempo de 6 meses ya tiene que estar fiscalizando a las empresas que se dedican a datos. Así que por ahí yo creo que va... Y en 18 meses ya toda la sociedad, entonces eso es una preparación que 18 meses es bastante poco tiempo. Así es. Sí. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron hoy día. Nos vemos en 2 jueves más a las 17 horas, hora Chile. Rodrigo, te mando desde el sur de Chile un enorme abrazo. Muchas gracias. El abrazo va de vuelta también. Muchas gracias.